Los números racionales. Los números racionales es una extensión de todos los números que hemos estado viendo. Lo primero que nosotros hemos empezado a desarrollar o a conocer es el conjunto de los números naturales. Y los números naturales, como su nombre mismo lo indica, aparecen naturalmente. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Fundamentalmente estos números naturales nos sirven para contar o enumerar los elementos de un conjunto. Por ejemplo, el conjunto formado por estas personas, si contamos la cantidad de personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Y esa cantidad lo indicamos con el número 8, indicando de que aquí hay 8 personas. Significa que este número natural nos ayuda a describir el número de personas que hay en este conjunto. Vemos este otro conjunto, es el conjunto de animales. Si contamos los animales hay 7 y el número 7 nos ayuda a describir la cantidad de animales que se encuentran en este conjunto. Por lo tanto, los números naturales nos sirven para contar el número de elementos que existe en un conjunto. Gráficamente estos se representan en una semirrecta. La semirrecta tiene inicio, pero no tiene fin. Tiene un origen y no tiene fin. Y los números se van ubicando así. El 0 primero, hay una distancia determinada donde se ubica el número 1. Se repite la misma distancia, y ahí tenemos al número 2. Se repite la misma distancia y ubicamos el punto 3. Se repite la misma distancia y ubicamos el punto 4 y esto continúa sucesivamente hasta el infinito. Observemos que a cada número natural le corresponde algunos puntos, no todos, porque por ejemplo entre el 1 y el 2 no existe ningún número natural. Vamos a ver más adelante cómo aparecen números aquí entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, el 3 y el 4. Por lo tanto, solo aquí vamos a hablar de los números naturales. ¿Y qué definimos en el conjunto de los números naturales? Aparte de que nos ayudan a describir o a enumerar los elementos de un conjunto, se define también operaciones. La adición, por ejemplo, es una operación que indica que es la suma de dos números naturales es siempre otro número natural. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo dos números naturales cualquiera, el que ustedes se imaginen, el resultado siempre será otro número natural. En la multiplicación sucede lo mismo. El producto de dos números naturales es siempre otro número natural. Sin embargo, no es posible poder efectuar la resta de manera general, como si se puede hacer en la adición o multiplicación. Por lo tanto, para la sustracción es una operación restringida solo para algunos números naturales. Eso ya lo hemos explicado en el primer bimestre, pero es bueno recordarlo. Por ejemplo, podemos restar 7 menos 3 y el resultado es 4, pero no podemos restar 3 menos 7. Esa resta 3 menos 7 no existe en los números naturales y ese es el motivo por el cual se forma el conjunto de los números enteros. Y el conjunto de los números enteros, como ustedes saben, son los negativos, el 0 y los números positivos que vienen a ser los números naturales, ¿no? Y los números enteros describen dos características distintas. En los números naturales, cada número me indicaba solo cantidades. En los números enteros, aparte de la cantidad, me indica otra característica. ¿Y cuáles son los elementos que indican esa característica? La cantidad primero y el signo. Los números enteros ahora van a aparecer con signos, más si es positivo, menos si es negativo. El 0 no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. Veamos algunos ejemplos. Me permite describir cantidades y cualidades. ¿Qué quiere decir con esto de describe cantidades y describe cualidades? Miremos acá. Tenemos un termómetro. Como ustedes saben, el termómetro nos mide o nos indica la temperatura. Y resulta que puede haber más 20 grados, que me indica obviamente que hace calor, o menos 20 grados, que indica frío. 20 grados aquí y 20 grados aquí. La diferencia entre estos dos es el signo. Y el signo me indica la cualidad de que en el primer caso hace calor y en el segundo caso hace frío. En los negocios, por ejemplo, podemos hablar de más $1,200 o menos $1,200.
sin necesidad de colocar aquí lo que indica, podemos concluir de que si hablamos de más $1,200, estamos hablando de una ganancia de $1,200. Pero si hablamos de menos $1,200, estamos hablando de una pérdida de $1,200. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo el signo me da la cualidad que indica el número? Ya no solamente es una cantidad, sino que esa cantidad refleja una situación determinada. Más 20 grados hace calor, menos 20 grados hace frío. Más $1,200 hay una ganancia, o menos $1,200 hay una pérdida, y así hay muchos ejemplos al respecto. Ahora los números enteros, a diferencia de los naturales, ya no se representa solo en una semirrecta, sino en una recta. Ya es una recta, y una recta no tiene principio ni fin. En esa recta se ubican los naturales. Aquí están los naturales, como habíamos visto en el caso anterior. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahora para distinguirlos lo podemos acompañar con el signo más. Y ahora aparece al lado izquierdo del 0 los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta menos infinito. Entonces, observemos que a cada número entero le corresponde ciertos puntos en la recta. Al 1 le corresponde este punto, al 0 le corresponde este punto, al menos 1 le corresponde este punto, al menos 2 le corresponde este punto. Y toda esta recta se llama recta numérica. Por lo tanto, todos los números tienen que estar ubicados o representados en esta recta numérica. Sin embargo, observen que hasta este momento, hasta en los números enteros, solo algunos puntos están relacionados con números. Sin embargo, por ejemplo, entre menos 2 y menos 1 no hay ningún número entero, está vacío. Entre menos 3 y menos 2 no hay ningún número entero. Entre menos 4 y menos 3 no hay ningún número entero. Entonces, previo a esto, podemos seguir describiendo los números enteros y se define la adición. La suma de dos números enteros es siempre y será siempre otro número entero. La multiplicación de dos números enteros, el producto, su resultado, siempre va a ser otro número entero. Y aquí ya no hay problema con la sustracción, porque la sustracción de dos números enteros será siempre otro número entero. No hay restricción. Entonces, en los números enteros se puede efectuar la adición, la multiplicación y la sustracción sin restricción. Sin embargo, estas operaciones tienen un resultado, pero aparece una operación, la división. Se restringen los números enteros. Imagínense ustedes, podemos dividir 10 entre 5, es 2. 10 es un número entero, 5 es un número entero. Entre 2, 10 entre 5 me da 2, y 2 es un número entero. Pero ¿qué pasa si tenemos 3 entre 4? Esta división debe de tener un resultado, definitivamente, porque es una operación, y toda operación tiene un resultado. Sin embargo, no hay ningún número entero que me dé que sea el resultado de esta división. Entonces, esto vamos a ayudarnos de algo que hemos venido estudiando en años anteriores, que son las fracciones. No hay un resultado entero, entonces se ubica en la recta, debe ubicarse en la recta porque esto tiene un resultado. Entonces decimos, 3 entre 4 lo vamos a poder representar también como 3 sobre 4. Ahora, vamos a recordar nuestro concepto de fracción, todo lo que hemos venido aprendiendo en fracción en los años anteriores. Recuerden que el número de arriba se llama numerador, el 3 es numerador y el 4 es el denominador. El denominador es lo primero que tenemos que observar, porque el denominador me dice en cuántas partes se va a dividir algo. Y en la recta numérica, ese algo es la unidad. Miren ustedes, vamos a ubicar el 0, el 1, el 2 positivos o números naturales y el menos 1, menos 2. La unidad para nosotros va a ser cada espacio entre dos números enteros. Entre 0 y 1, eso es una unidad. Entre 1 y 2, eso es otra unidad. Entre 0 y menos 1 es otra unidad. Entre menos 1 y menos 2 es otra unidad, y así sucesivamente. A estos espacios vamos a llamarles unidad, la unidad de 1. Entonces, si recordamos el concepto de fracción, recuerden que 4 divide en partes iguales. ¿A quién? A la unidad.
Quiere decir que cuando veamos una fracción, el denominador va a dividir a la unidad en las partes que indica. ¿En cuántas partes indica el denominador? En 4 partes. Entonces, aquí está la unidad, lo divide en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Pero el numerador me indica de que de esas 4 partes vamos a tomar 3. 1, 2 y 3. Por lo tanto, aquí ya ubicamos 3/4. ¿Por qué lo ubicamos aquí y no lo ubicamos al lado izquierdo? Simplemente porque esto es positivo y recuerden que los positivos está a la mano derecha. Veamos otros ejemplos. ¿Qué pasa si tengo menos 7 entre 3? No se puede dividir. Entonces se puede escribir como menos 7 tercios. Ubicamos la recta, ubicamos los números, las unidades y nos centramos en los números negativos porque el resultado aquí es negativo, menos 7 tercios. Nuevamente, como en el caso anterior, la unidad ¿en cuántas partes se va a dividir? Se va a dividir en 3 partes iguales. Y como va a ser a la izquierda, será 1, 2 y 3. Ahí está 3. Todas las unidades se dividen en 3 partes. De esas 3 partes, ¿cuántas vamos a tomar? Vamos a tomar 7 y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, este punto sería el punto que corresponde a menos 7 tercios. ¿Se dan cuenta ustedes que en estos primeros 2 ejemplos ya aparecen números entre 2 números enteros? Al principio habíamos dicho que entre 0 y 1 no hay un número. Sin embargo, por la división y expuesto de esta manera, ya comienzan a haber puntos que van a ser el resultado de estas fracciones. Igual acá, menos 7 tercios. Veamos más ejemplos. 9 entre 4. 9 sobre 4. Colocamos 9 sobre 4. Hacemos la recta numérica. Ahí está. El 0, menos 1, más 2 y más 3. Veamos el denominador. El denominador entonces, ¿en cuántas partes se va a dividir? Se va a dividir en 4 partes iguales. Comenzamos a dividir. 4 partes, 4 partes. No orienten su conclusión en base a las líneas, no, sino a los espacios que se forman. A los espacios que se forman. Muy bien, de las 4 que hay en cada unidad, ¿cuántas vamos a tomar? Vamos a tomar 9. De 0 a 1 hay 4. De 1 a 2 hay 4, ya serían 8, pero yo quiero 9, sería este punto de aquí. Por lo tanto, ese representa a 9/4. Sigamos, menos 7 medios. Es negativo, se coloca como menos 7 sobre 2. Hago la recta, ubicamos los números correspondientes que nos van a facilitar. En este caso vamos a considerar los negativos de 0 a la izquierda. Y la unidad lo vamos a dividir en ¿cuántas partes? Siempre miremos el denominador en 2 partes. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Cada unidad se ha dividido en 2 partes. De esas 2 partes en la que se ha dividido cada unidad, ¿en cuántas partes vamos a tomar? Vamos a tomar el que me indique el numerador, 7 partes. Comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa que este punto corresponde al nuevo número, porque este número es el resultado de esta división, menos 7 medios. Sigamos. 3 entre 9 es 3 novenos o 3 sobre 9. Ubicamos la unidad y nos indica que la unidad se va a dividir en 9 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si no, cuenten los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De esas 9 partes, ¿cuántas vamos a tomar? Vamos a tomar 3. Contamos. 1, 2 y 3. Y ahí está, 3 novenos. Sigamos. 11/4. Es 11 sobre 4. Ubicamos los números naturales o enteros. Y la unidad, nos fijamos en la unidad, vamos a dividirlo en 4 partes iguales. Ahí hay 4 partes iguales. Ahí hay 4 partes iguales. Y todas las unidades lo dividimos en 4 partes iguales. Pero como me dicen 11, ustedes saben que siempre hay que empezar a contar desde 0. Contamos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuartos. Entonces, este es el lugar en el que se va a ubicar el número que corresponde a la división 11 entre 4, que vamos a llamarlo 11 cuartos. Entonces, los números racionales son todos aquellos números que se pueden expresar como fracciones. Miren ustedes, en todos los casos anteriores, los números que nos han ayudado a poder representar la división son fracciones. Los números racionales, por lo tanto, son todos los números que pueden expresarse como fracciones. 11 cuartos aquí, ya aparece entre 2 y el 3. Ya esta zona ya no está siendo vacía, sino está siendo ocupado. Si esto es 11 cuartos, esto será 10 cuartos, esto será 9 cuartos y el número 2 será 8 cuartos. Por lo tanto, este número puede ser expresado también como una fracción, que sería 8 cuartos. Y si seguimos retrocediendo, esto sería 7 cuartos, esto sería 6 cuartos, esto sería 5 cuartos, y esto vendría a ser 4 cuartos. Por lo tanto, la unidad o 1 puede expresarse también como una fracción. La conclusión de todo esto entonces es que los números racionales es el conjunto de todos los números que se pueden expresar como fracciones. Y todos los naturales y los enteros se pueden expresar como fracciones, como hemos visto en las deducciones anteriores. Y los números racionales comienzan a aparecer en la recta numérica entre los números enteros y comienzan a completar la recta de los números reales. De manera que entre dos números enteros ya no va a haber una zona vacía. A estos puntos también le va a corresponder algunos números racionales que van a ser expresados como fracciones. Cualquier duda, revisa todo lo que hemos hecho en clase o el texto que tengas en el libro se explica también adecuadamente esto. No olvides repasar el video, observarlo permanentemente y recuerda que la única forma de poder entender matemática es repasando la teoría, porque en la teoría se justifica lo que se hace, y practicando los procedimientos que te indican o te proponen para que hagas. No hay forma distinta de aprender matemática. No es complicado, solo que es un poco laborioso y te exige bastante de orden, bastante de perseverancia. Cualquier duda, consulta con tus maestros, consulta con tus libros. Alguna sugerencia respecto a este video será bienvenida. Aprovecha tus tiempos libres y sobre todo aprovecha para pasar con la familia y para reflexionar sobre nuestro papel. Tú como estudiante, como hija, como hermana o como hermano, y que te sirva para que cada día seas mejor persona, que eso es lo que necesita el mundo. Recuerda que tú puedes ser solución a cualquier problema o a los problemas que tenga el mundo. Para eso tienes que prepararte. Muy bien, confiamos en ti, sabes que cuentas con nosotros y a seguir adelante. Que tengas buen día.